dedicarnos a este tema, voy a asumir que nosotros todos estamos más o menos ya familiarizados con los distintivos bautistas. Simplemente no para enfocarnos en cada distintivo, porque me imagino que muchos de nosotros ya sabemos qué son los distintivos. Para que nosotros podamos enfocarnos un poquito más en la teología bíblica de por qué somos bautistas. Y también una racional histórica que nos muestra la importancia de ser bautista, que nos puede apreciar por qué nos llamamos bautistas. Y sí, vamos a terminar por considerar qué son los distintivos, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Personas pueden demarcar capaz 6 distintivos, otros 7, otros 8. Nosotros en nuestra iglesia utilizamos el término bautista para ayudarnos a recordar que son 8 de los distintivos. Pero hay 2 realmente que se sobreponen el uno al otro y por eso a veces la gente elige 6 distintivos en vez de 8. Pero bueno, está bien, gracias hermanos. Así que realmente en este taller vamos a considerar una teología bíblica de qué es la iglesia y luego una historia sobre la importancia de algunas personas bautistas y otros que guardaron los distintivos bautistas antes de que la gente tomara el nombre bautista, ¿verdad? Formalmente. Y luego vamos a terminar por repasar qué son los distintivos de nuevo y considerar su importancia hoy en día. Vamos a pedir que Dios nos ayude a sacar provecho de este taller. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que hemos disfrutado hasta acá. Gracias por todos los hermanos y pastores representados. Pedimos que sigas utilizando todos estos talleres para ser de bendición a cada uno. Ayúdanos a nosotros también a amar, como hemos ya aprendido, ¿verdad? En la conferencia de esta semana con Pastor Josué, la importancia de amar a Cristo y amar a su iglesia. Pedimos que uses este taller para que amemos a ti y a tu iglesia aún más y que podamos servir en este contexto en una manera más excelente para tu honra y gloria. Ayúdanos y guíanos y te daremos la gracia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar por considerar lo que la Biblia misma dice sobre quiénes somos como bautistas. Y es uno de nuestros distintivos, ¿verdad? El hecho de que es la Biblia que es la fuente de todo lo que creemos y todo lo que practicamos. Este es un dibujo de Juan Hus, cuando él apareció ante un concilio, creo que era el concilio de Constanza, cuando la Iglesia Católica, por el hecho simple de que él pensaba que él podía empezar o fundar nuevas iglesias, ¿verdad? Por simplemente predicar el Evangelio, a pesar de si la Iglesia Católica le hubiera dado la permisión o no, que él podía fundar nuevas iglesias y con creyentes y empezar nuevas membresías y todo eso. Pero la Iglesia Católica dijo que no, porque era únicamente la Iglesia Católica que podía dar, ¿verdad?, esa autoridad para empezar una nueva obra, una nueva región. Pero él dijo que bíblicamente yo tengo el derecho y la autoridad de hacerlo. Pero en este concilio, para burlarse de él, ellos le habían dado, ¿verdad?, esa ropa de sacerdote, y después de condenarlo formalmente, como en la Iglesia Católica, le sacaron toda esa ropa y le pusieron un gorro con diablillos por todos lados y le entregaron al quemadero y ahí lo quemaron a la hoguera. Juan Hus, por simplemente pensar como evangelista que él tenía derecho de fundar nuevas iglesias. Y lo vemos antes de que la gente, ¿verdad?, tenía el nombre de bautista, defendiendo uno de nuestros distintivos, es el hecho de que las iglesias locales son autónomas y ellos tienen el derecho, ¿verdad?, directo, si Cristo es la cabeza, de ser una iglesia. Ellos no precisan, ¿verdad?, la autoridad de la Iglesia Católica para hacerse una iglesia, porque pudieron, teniendo a Cristo como cabeza nomás. Pero hay muchos hombres valientes así, que han defendido principios bíblicos
Y nosotros, como bautistas, nosotros tenemos nuestras raíces en la firmeza de la fe de este tipo de persona. Vamos a considerar qué es la naturaleza de la iglesia, qué dice la Biblia sobre quiénes somos. La Biblia dice que la iglesia realmente era un misterio en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que hay una diferencia entre Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Esto es un principio importantísimo en la hermenéutica, cómo leemos la Biblia. No queremos decir, dice Israel, así que también quiere decir la iglesia. O si dice iglesia, también quiere decir Israel, porque realmente es la misma cosa, cuando no es lo mismo. Hay una diferencia, porque cuando Israel, ¿verdad?, funcionaba como una nación, con leyes nacionales, la iglesia en ese entonces todavía era un misterio. Vamos a ir a Efesios 3. Efesios 3. 8 a 10. Y si algún hermano o hermana, al tenerlo, puede leerlo en voz alta. Efesios 3, del 8 al 10. Sí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y hasta 10, hermanos, si puedes. Perdón. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gracias, hermano. Dice al fin del versículo 8, los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Está hablando sobre la iglesia. Así que cuando nos acercamos a este tema, la iglesia en toda la Biblia, si algún hermano puede traer capaz una taza de agua, porque mi voz me está molestando. Gracias. Es el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que trata la naturaleza de la iglesia. Y el Antiguo Testamento se llena de principios para ayudarnos a entender quién es nuestro Dios, que nos da principios sobre quién es Dios y cómo es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, aunque la iglesia era un misterio. Vamos a ir a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Este es un versículo principal para la Iglesia Católica. Desafortunadamente, no lo han entendido bien. Casi. Es donde Cristo le dijo a Simón Pedro, después de que él había reconocido a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Bien has dicho, ¿verdad?, dijo Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el tema de la conferencia. Y él sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la controversia en este versículo es la naturaleza de esta promesa de Cristo, que parece que le está dando a Pedro toda su autoridad para llevar las llaves del reino de Dios. Continúa en 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces, algo que es obvio de haber leído este versículo es que Cristo le está dando a Pedro una autoridad que es impresionante, la llave del reino de los cielos. Porque él había confesado, él había visto por medio de la gracia del Padre de que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y esta afirmación es la base de lo que es la iglesia. Una iglesia sin esta base de reconocer a Cristo como su cabeza, ¿verdad? Como el unigénito Hijo de Dios, es imposible hacerse una iglesia. Esta confesión es básica a nuestra existencia como una iglesia. Pero si la tenemos como Pedro, vamos a poder ser la iglesia que Dios ha diseñado. Sobre esta roca, y no vamos a entrar tanto en el debate, ¿verdad?, sobre la hermenéutica de estos versículos en este taller, pero esta roca tiene que ver con la confesión que hizo Pedro también, que es una confesión que cada persona puede hacer por reconocer quién es Jesucristo. Es reconocer que Jesús es el único Mesías y la clave para la vida eterna. Y algo interesante, ¿verdad? Porque Cristo le hablaba a Pedro. Y Pedro más tarde en su vida iba a regresar a este tema de ser una piedra, pero es interesante que él dice que todo creyente es una piedra en un edificio vivo que es la iglesia. Así que vamos a ir allá. Vamos a ir a 1 de Pedro 2. Si algún hermano puede leer capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas. Este término, esta descripción, le era a Pedro muy especial, porque era Simón Pedro, ¿verdad? Simón. Pero Cristo, este Mesías, le había dado el nombre de Pedro, que es piedra, que es roca, por la firmeza de su fe. Ahora, Pedro mismo no era como un papa en la teología, ¿verdad?, que a veces se usa, que bueno, cuando Pedro decreta que es así, es así. Cuando leemos sobre lo que le pasó a Pedro en su ministerio, a veces se equivocó. Y Pablo tenía que enfrentarle, confrontarle, diciendo: Pedro, tú has equivocado en gran manera. Y vemos que Pedro tuvo que reconocer su pecado, ¿verdad? Cuando él se había separado de los gentiles para agradar a los judíos, separándose por orgullo y capaz en confusión también, pero Pablo tenía que corregirle. Así que no es que Pedro era perfecto, pero sí él había reconocido que Cristo es el Mesías y él había recibido, ¿verdad?, como Mesías el Señor de su vida también. Y esta confesión es necesaria para todos. Y lo que pasa es cuando alguien reconoce que Cristo es así y reconoce su necesidad, según un término que era uno de los favoritos de Pedro, porque era su sobrenombre, el creyente puede hacerse como una piedra viva en un edificio que Dios lo está edificando, que es la iglesia, para poder ofrecer alabanzas aceptables a Dios. Entonces, cada creyente es una piedra viva. Es algo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y esto es importante porque uno de nuestros distintivos es que cada creyente es sacerdote. Y capaz ya, ¿verdad?, nos es obvio, pero no ha sido siempre obvio a la gente, a causa de una teología mala en cuanto a el oficio del Papa, que era un invento de la Iglesia Católica también. Pero todos somos sacerdotes y todos somos piedras que pueden acercarnos a Dios directamente porque tenemos a Cristo como nuestra cabeza. Es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y la iglesia local y la universal. Ahora,
Esto es un punto importante para que no perdamos la importancia de la autonomía de la iglesia local, de la importancia de la iglesia local. La Biblia trata el tema de la iglesia en muchos versículos como una realidad universal. Hay la iglesia de Dios, ¿verdad? Y es realmente en ese espíritu que nosotros podemos congregarnos de varios lados, hermanos de Buenos Aires, hermanos de otras ciudades en Uruguay, porque todos somos parte de la iglesia. Y en ese sentido, sí, la iglesia es universal. Pero cuando Pedro, por ejemplo, o Pablo, o los otros apóstoles están dirigiéndose por medio de una carta a alguna iglesia de una ciudad, ellos dicen a la iglesia de, porque la iglesia también es una realidad local. En otras palabras, la iglesia universal se manifiesta en una manera local. Nunca ha existido, nunca era el propósito de Dios de simplemente tener una iglesia universal en todo el mundo y ahí está. No, la iglesia se manifiesta en una manera local, ¿verdad? Como un cuerpo de creyentes en algún local. Esto también es importante. Vamos a decir, poniendo algo de una plataforma, ¿verdad? Para este taller, para entender qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Y la membresía. Lo que vemos es en el Nuevo Testamento el patrón consistente es que no se puede encontrar un versículo que habla sobre simplemente la membresía. Se hace un miembro de la iglesia por hacer así. No, pero por leer y estudiar el patrón de cómo se formaban las iglesias locales, es un patrón que realmente resalta en las escrituras. Es bastante obvio. Y eso empieza realmente en Hechos 2. Vamos a ir a Hechos 2. Hechos capítulo 2. ¿Alguien recuerda lo que había pasado en capítulo 2? Según la promesa de Cristo, cuando Él ascendió, iba a enviarles a sus discípulos el Consolador, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Y vamos a ir a Hechos 2 entonces. Así el fin del capítulo. 41 a 42. Vamos a leerlo. 41 a 42. Pedro había predicado y el Espíritu Santo había hecho un milagro para convencer a los judíos, más que nada, de que la iglesia era un fenómeno de Dios. Y ya no podían dudarlo, ¿verdad? Él había predicado que entonces era necesario para que estas personas, ahora creyentes, por haber escuchado el mensaje, pudieron incorporarse en esta nueva congregación. Bueno, parte de la gran comisión era hacer discípulos por bautizarlos, ¿verdad? Y dice, a ver, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ya empezando en el mismo principio de la iglesia, vemos un patrón de que cuando alguien recibe el evangelio, obviamente no como un bebé, ¿verdad? Hay que poder entender el evangelio, recibirlo y luego ser bautizado, que la palabra misma quiere decir sumergido. Hay que ser sumergido en agua. Los que lo recibieron fueron bautizados, dice. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, recibir la palabra, ser bautizado, ser incluido en la iglesia y poder participar en las ordenanzas, la cena del Señor. Es un patrón que vemos. Y cuando leemos todo el libro de Hechos, vemos que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y así que dice que también fueron añadidos. ¿Añadidos a qué? ¿A quién? Al grupo de creyentes. Y ya tuvieron formado su iglesia. Que quiere decir que la membresía fue determinada por su bautismo. Así que cuando alguien dice, yo recibo las palabras de Cristo, pero yo no me voy a bautizar, tenemos un problema grave.
no afirmamos de que es el bautismo mismo, el rito que puede salvar. Es recibir a Cristo, es Cristo que nos salva. Pero el bautismo es esencial. Y si alguien dice, pero yo no me voy a bautizar, entonces tenemos un problema grave. Y tenemos que capaz de explicar, ¿verdad?, lo que Cristo dijo, los requisitos de la Gran Comisión, para aclarar. Estoy luchando con mi voz, hermanos, perdón. Pero ese es un patrón que es esencial a lo que es la iglesia, la membresía de la iglesia. Y el significado del bautismo se encuentra en varios lados, pero voy a leer Romanos 6, así que ustedes me pueden acompañar si quieren a Romanos 6. Empezando en versículo 4. Y no sé si ustedes lo han anotado, pero muchas veces cuando estoy estudiando, la salvación y el bautismo son conceptos bien interrelacionados. Y por eso también se ha generado confusión sobre qué hace el bautismo. Pero lo que pasa es, vemos en el ejemplo del ladrón, ¿verdad?, que murió al lado de Cristo en la cruz. No fue bautizado, pero fue salvo. Y así que lo esencial es tener esa relación con Cristo. Recibir a Cristo, ser recibido por Cristo, lo esencial. Pero también esencial es someterse al bautismo. Si alguien no es dispuesto a someterse, entonces hay un problema grave. Pero no afirmamos que es el bautismo que salva. Cristo único puede salvar. Si alguien puede sacarme, perdón, otra taza de agua, estoy sufriendo acá. 2 litros de agua, por favor. Sí. Gracias. Voy a leer Romanos 6, 4 a 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que cuando recibimos a Cristo, necesariamente nosotros morimos a nosotros mismos, porque tenemos un nuevo Salvador, un nuevo Señor. Ya no es el yo, como el mundo afirma. Toda su psicología. Es el yo, ¿verdad? Hay que agradar el yo. Hay que hacer las cosas que me convienen a el yo. Pero Cristo dice que no, yo tengo que ser la persona principal, el Señor de la vida de cada persona, si esa persona quiere obtener la salvación de su alma. Y el bautismo significa eso. Es una parte esencial de nuestra obediencia. Si realmente estamos andando en obediencia al Señor, el bautismo es necesario. Y demuestra que yo muero a mí mismo, ¿verdad?, para que el Señor sea, o que el Señor tenga su lugar en mi vida, ¿correcto? 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. En estos versículos vemos que este rito, bautismo, significa por lo menos 3 cosas. Significa la identificación con la muerte de Cristo. Nosotros morimos con Cristo. Cuando lo recibimos, estamos muertos con Cristo, ¿verdad? A la manera vieja de vivir, a la manera vieja de pensar. Y ya vivimos o debemos andar en Cristo, conforme a su Espíritu. Pero también demuestra la confianza de ser resucitado por Cristo. Porque si nosotros hemos muerto en semejanza a su muerte, también seremos resucitados en la semejanza de su resurrección. Algo que demuestra lo que es el bautismo, ¿verdad? Algo que el bautismo demuestra. Y la tercera cosa
sería la libertad del poder del pecado. Y eso se ve en versículo 6. Que ya si realmente estamos muertos, no tenemos que andar en la carne agradando el yo y los deseos pecaminosos. Ya podemos vivir según los deseos de nuestro nuevo Señor. Y todo eso se demuestra en el bautismo. Y así que es algo que es diseñado por Dios. Y es algo en el nombre mismo. Bautista, soy bautista. Que quiere decir que yo estoy muerto, ¿verdad? Teológicamente, quiere decir que yo he muerto a mí mismo. Y yo vivo en Cristo y yo anticipo el día en que Él me va a resucitar por su poder, porque yo me he bautizado en el nombre de Jesucristo. Y así que debe haber gozo teológico cuando utilizamos el nombre bautista. ¿Cristiano? También, claro que sí. ¿Y bautista? También, claro que sí. Y algo que vamos a ver es que esta palabra tiene su importancia, una importancia que tiene más que nada por su importancia histórica. Porque antes, ¿verdad? Vamos a decir, antes de la Reforma, no había personas diciendo, yo soy creyente bautista, aunque guardaran algunos de los distintivos bautistas. Pero en el nombre nos identifica como gente fiel a la palabra de Dios, gente que cree en la importancia de lo que es el bautismo bíblico. Vamos a ver que el contexto en el cual muchos tuvieron que defender estos principios bíblicos era porque la Iglesia Católica, por razones políticas, guardaron esta tradición de bautizar a cualquier persona, ¿verdad? A veces por algún interés político en vez de intereses espirituales. Ellos perdieron las razones bíblicas, hasta bautizar a los bebés también para garantizar que pase un lugar, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Pero eso es algo que no es bíblico y queremos tener mucho cuidado con eso. Así que creo que es todo lo que tenemos en cuanto a la naturaleza. Mucho más podríamos decir, pero como tenemos una hora nomás, vamos a decir eso nomás por ahora. Bautismo es algo obviamente importantísimo en la naturaleza de la iglesia, porque es algo que marca si una persona está listo, calificado también para hacerse miembro de la iglesia. La iglesia en la historia. No sé cuántos de ustedes han escuchado algo sobre el emperador Constantino. Constantino, ¿quién ha escuchado de Constantino? Sí. Alguien, capaz con razón, ha dicho que Constantino hizo más que cualquier otro emperador. Hizo más para dañar la integridad de la iglesia. Y supuestamente era amigo de la iglesia. Bajo su reinado, la iglesia fue se hizo, no sé cómo decirlo, pero se hizo como una ley. Mucha gente tuvo que convertirse, ¿verdad? Porque ya es parte de nuestro estado, es parte de nuestra cultura también, hacerse creyente. Entonces, bajo él, se hizo estar medio de moda hacerse creyente. Algo interesante pasó, aún antes de que Constantino se había levantado al poder. Y pasó en el reinado de un rey armenio, que estaba reinando cerca, ¿verdad?, de vamos a decir, el asiento del poder ahí en Roma, del Imperio Romano, también más tarde la Iglesia Católica. Que había un rey que supuestamente se convirtió. Tiridates se llama él. Y él fue bautizado. Pero capaz no fue bien discipulado, ¿verdad? Con buena teología y buen estudio de la Biblia. Y lo que pasó es que muchos de sus súbditos querían seguirle en hacerse creyente. Y muchos de ellos fueron bautizados también en semejanza a su rey, ¿verdad? Entonces parece que muchos de ellos lo hicieron simplemente porque su rey lo hicieron, en vez de realmente conocer a Cristo. Cristo siendo su rey también bautizarme por él, ¿verdad? Bajo su mandamiento, para ser mi miembro de su iglesia. Parece que muchos lo hicieron simplemente porque Tiridates lo hizo. Y muchos de los sacerdotes también, de ese reinado, ¿verdad? Era una religión pagana, pero muchos de esos fueron bautizados.
Y antes, para hacerse sacerdote, se tenía que ser simplemente el hijo del sacerdote. Ahora todos debemos entender, es lindísimo cuando un hijo de pastor quiere hacerse pastor, pero no se puede hacerse pastor simplemente porque es hijo del pastor. Ese hijo puede ser muy pagano, ¿verdad? Puede ser muy carnal. La iglesia tiene que determinar quién será su pastor, su próximo pastor. Amén. Y todos tienen que opinar. Pero en ese entonces dijeron, bueno, siempre ha habido el hijo del sacerdote que se hace sacerdote próximamente. Y ellos siguieron, ¿verdad? Eso, aunque ya eran supuestamente sacerdotes cristianos, todo el mundo pensaba, para seguir siendo sacerdote, hay que ser el hijo del sacerdote. Y muchas veces esos hijos no supieron nada de Dios y no le interesaba nada de Dios. Pero ya eran sacerdotes cristianos, supuestamente. Y eso era realmente una trampa, porque Tiridates y su reinado era muy amigable a Roma. Y poco después vemos Constantino levantándose a poder y prontamente también incorporando algo de esta idea, ¿verdad? De incorporar algunos ritos paganos, incorporarlos en la iglesia que ya es cristiana y de Cristo. Es una mezcla tóxica de ideas paganas y también de ideas cristianas. Bueno, Constantino en el IV siglo se hizo emperador y también bajo su reinado llegó a ser como un requisito ir a la iglesia, hacerse cristiano y tomar ese nombre. Y él dijo, ¿verdad? En su testimonio dijo, algunos historiadores dicen que en las nubes él había visto Dios apareciéndole. Y otros dicen, no, era en las nubes, pero en un sueño, en las nubes, él había visto, bueno, no es muy claro. Pero lo que es claro es que en las nubes, según este emperador poderísimo, él dijo, Dios me apareció, era Cristo. Y en la nube dijo, con esta señal vence. Y la señal era un símbolo cristiano. Es la palabra por Cristo. En español es C-H-R, ¿verdad? Cristo, empieza así, Cristo. En griego es la X, es la Ki, más la Ro, para Cristo. Y él dijo que esto era el símbolo que me apreció y en este nombre, con este logo, yo puedo vencer. Entonces él decidió, era obviamente de Cristo, según como él lo entendía. Entonces en todos los escudos de sus soldados, él había puesto Cri, ¿verdad? La Ki y la Ro, la R, que quiere decir Cristo, para hacer guerras, para matar, ya en el nombre de Cristo. Entonces vemos bajo él la mezcla de intereses espirituales, Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, con los intereses del Estado. Y su legado queda con nosotros hasta el día de hoy. Cuando hay una mezcla entre la política del Estado, no tenemos ya imagen. Ok, no sé qué pasó. ¿Ustedes saben cuándo desapareció? Cuando apareció la... No, 2 minutos. Gracias, vamos a ver si todavía lo tenemos. Entonces ahí en los escudos, ¿verdad? Tuvieron el símbolo de Cristo, supuestamente venciendo el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué le dijo a Pedro Cristo cuando Pedro sacó su espada? En el momento en que Cristo fue entregado para ser crucificado. Y Pedro se preparó para defender a su Señor con su espada. ¿Qué le dijo Cristo? Pon esa espada en su lugar. Porque el reino de Dios no aparece, ¿verdad? Con fuerzas humanas.
porque los que viven con la espada van a tener que ser matados con la espada, van a tener que morir por la espada. Entonces, la idea de que se puede vencer en el nombre de Cristo, poner ese símbolo, ese logo en los escudos y vencer es una equivocación grande y no vino de Cristo. También otros espíritus pueden aparecer y pueden convencer. Juan nos dice en su primera epístola, ¿verdad?, que muchos espíritus han salido en el mundo y están tratando de convencer a todo el mundo de su filosofía, pero están equivocados. Bueno, bajo su reinado, entonces, vemos la mezcla del Estado y de la Iglesia. Poco después, hermanos, había varios acontecimientos en esta etapa histórica que impactó el mundo hasta el día de hoy. El Papa, alrededor de ese tiempo, fue creado el oficio del papado, basándose en ese versículo que no tiene nada que ver con el papado, ¿verdad? Cuando Cristo le había dado a Pedro supuestamente toda la autoridad. La Iglesia tiene esa autoridad, pero las llaves pertenecen no a Pedro ni a ningún papa, a la Iglesia. Y en Mateo 18, cuando se repite quién tiene las llaves del reino de los cielos para atar y para desatar, se trata en un contexto de la disciplina en la Iglesia, que habla sobre la importancia de la disciplina, de hacer las cosas correctamente en la Iglesia para mantener la pureza de la Iglesia, ¿verdad? Pero no, las llaves pertenecen a la Iglesia verdadera de Jesucristo. Pero ahí en ese momento fue creado el oficio del papado. Y en el quinto siglo, el Papa León el Grande se enfrentó con un personaje que era un terror a todo el mundo civilizado y se llamaba Atila el Hun. Muchos de nosotros hemos escuchado de Atila, ¿verdad? El terror que era Atila. Pero algo que pasó, Roma, el asiento del poder ya de la Iglesia y también de la política, había escuchado que Atila iba a atacarle y él planeaba en sacar y quitar toda la ciudad. Y en ese momento nadie podía detener a ese hombre, Atila. Pero este Papa, León el Grande, decidió, yo voy a confrontarle y decirle que no venga. Y él fue y él habló directamente con Atila y no sabemos qué pasó, no sabemos qué le dijo. Pero por alguna razón Atila se fue al norte y murió poco después sin en ningún momento entrar en Roma para destruir toda la capital. Y la gente decía, ¡qué poder! ¡Qué sabiduría tiene el Papa León el Grande! Y en ese momento vemos el prestigio del oficio del papado aumentándose, hasta así el fin de la Edad Media. Creo que en 1450 por ahí vemos el Papa diciendo que la única persona en todo el mundo que tiene la potestad de mandar cómo se hagan las cosas en la tierra es el Papa. Y aún los reyes y los presidentes o quien sea en el mundo, ellos también pueden gobernar en sus áreas, pero todos ellos son responsables al Papa, porque es la cabeza de la Iglesia, también la cabeza moral y la conciencia moral de todo ser humano. Entonces, habían estos momentos importantísimos en la formación de todo el concepto de lo que es la Iglesia Católica y también otros oficios que no son bíblicos. Entonces, Constantino ejerció una influencia, hasta el día de hoy, ejerce una influencia impresionante en la vida de lo que se concibe como la Iglesia de Cristo. Y otra cosa que pasaba, muchos de los creyentes primeros anticipaban el regreso de Cristo, como debemos nosotros, hermanos, anticipar. No sabemos si va a venir en 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos cuándo. Esperamos que sea muy pronto, ¿verdad? Amén. Hoy, si Dios quiere. Si conocemos a nuestro Cristo y su bondad, su misericordia, su sabiduría, su amor, lo vamos a esperar, lo vamos a anhelar. Pero también estos creyentes primeros también lo anticipaban, pero con su demora.
vemos que alguna gente pensaba, bueno, puede ser que no hayamos entendido sus promesas correctamente. Cuando dice que iba a regresar, capaz iba a regresar espiritualmente. Y capaz ya está presente por medio de sus súbditos, y ya tenía más sentido pensar en el reino de Cristo, porque ¿verdad? Constantino era supuestamente creyente, y ya hay un reino de Cristo, que no era el reino de Cristo, hermano, pero eso es lo que se creía. Entonces era más fácil pensar que capaz no hemos leído la Biblia correctamente. Ellos empezaron a utilizar una hermenéutica de un sentido doble. En vez de tomarlo con el sentido común, dice que bueno, va a regresar y físicamente por todos lados, ¿verdad? Habla sobre eso. En el Antiguo Testamento el reino profetizado era un reino literal. Y el Mesías iba a reinar desde el trono de David en Jerusalén sobre todo el mundo. Glorioso ese sueño, pero será una realidad. El pensar que no es solamente espiritual y no va a pasar literalmente. Equivocación. Algunos empezaron a pensar, no puede ser que ya está el reino y Cristo está reinando por medio del Papa, quien es como nuestra representación de Cristo en este entonces. Y Agustín, en estos momentos, introdujo la hermenéutica de un doble sentido. Que bueno, el texto tiene un significado que es bien literal y obvio, pero también hay que leerlo para buscar el sentido más profundo, porque por detrás hay algún significado más profundo, más espiritual aún. Pero esta idea no la sacaba de la Biblia, y tampoco como cualquier creyente antes había leído y entendido la Biblia. Él había sacado más que nada de un filósofo quien se llamaba Platón. Y ahora vamos a ver algo interesante en el Vaticano. En Roma, no sé si alguien ha ido al Vaticano en algún momento, pero me dicen que es muy, muy interesante ahí. Todos los cuadros que tienen, cuadros de Renacimiento, cosas que habían pasado a lo largo de la historia. Pero se puede entrar, no sé cómo pronunciarlo bien, creo que es Stanze di Raffaello era... ¿Cómo es? Rafaelo. Gracias. Pero ahí hay ese estance, ¿verdad? Ese cuarto con 4 paredes, ¿verdad? Es como un cuadro. Y por 2 lados, un lado trata el tema de la filosofía y otra pared trata el tema de la teología. Y la filosofía es uno de los cuadros más famosos de la historia por Rafael. Y ahí aparecen muchos filósofos griegos. Y en el medio, a ver, se puede ver acá, ¿verdad? En el medio ahí. En la pared de la filosofía aparecen Platón más Sócrates andando juntos en el centro, ¿verdad? ¿Y quién era Platón? Platón era un filósofo griego que pensaba que tenemos el mundo de la realidad, el mundo que es obvio, ¿verdad? Que se puede ver, que se puede entender bastante, pero por detrás hay otro mundo invisible, el mundo de las formas. Y es un mundo ideal y no sabemos cómo entrar, pero es como nosotros somos un reflejo nomás de ese mundo de la forma. Bueno, medio raro, ¿verdad? Cosas de los filósofos. Es interesante cuando Pablo estaba predicando, porque hay un cielo, ¿verdad? No podemos ver a Cristo, pero existe en su forma real. Y en algún momento va a regresar para reinar acá. Entonces, cuando Pablo le estaba predicando a los Atenas, él dice que ustedes están palpando para encontrar a Dios y no están muy lejos. Bueno, ellos tuvieron que escuchar sobre Jesús. Jesús es el contenido necesario para la salvación, ¿verdad? Pero ellos palparon y no estuvieron muy lejos de lo que era la verdad. El mundo de las formas, bueno, es el cielo, ¿verdad? Y Cristo tiene un mar y ellos no lo supieron. Pero lo que pasa, como Platón había enseñado, que hay lo obvio y por detrás algo más profundo, la verdad es que Agustín, con su hermenéutica, que se utilizaba y se usa aún hoy en día,
en muchas iglesias, en la iglesia católica, para entender, por ejemplo, la naturaleza del reino de Dios, de la iglesia, vino no de las escrituras. Esa idea vino de Platón. Y no era un hombre inspirado por Dios, no era el Hijo de Dios con toda esa autoridad. Pero por eso muchas veces se lee la Biblia con un sentido doble. Y por el lado de la teología, es interesante, este cuadro se llama La disputa del sacramento. Y es cuando bajo el papado de Inocencio, capaz el peor de todos los papas, se disputaba la naturaleza de la Cena del Señor. Que ellos por fin, ¿verdad? En ese concilio, era una decisión equivocada, pero dijeron la transubstanciación es lo que pasa cuando se come la Cena del Señor. Es el cuerpo mismo de Jesucristo. Pero había una disputa porque algunos dijeron que no puede ser, pero la decisión formal era que puede ser y es así, porque lo decimos que es así. Y sabes que en este cuadro por Rafael, sentado a la derecha del sacramento de la cena es Agustín, ¿verdad? Entonces hay una relación muy interesante, muy importante para entender la Iglesia Católica y el medio ambiente, ¿verdad? De dónde surgimos, de dónde hemos sacado nuestra identidad, vino de la Iglesia Católica. Entonces vamos a avanzar y si algún hermano al fin del taller tiene alguna pregunta, vamos a tratar de tratarla también. No digo que tengo la respuesta, pero por lo menos podemos tener ese tiempo. Entonces, ¿qué es el legado de los bautistas? Porque podemos ver cómo erró la Iglesia Católica, la Iglesia formal, ¿verdad? En el principio, hasta el fin de la Edad Media, hasta hoy en día, ellos mantienen muchas de estas ideas equivocadas. Pedro Valdo, aquí no muy lejos de acá, se puede entrar en Colonia Valdense, ¿verdad? Eso es lindísimo, porque el legado de los valdenses aún se puede entender sobre eso acá. Pedro Valdo nació en 1140, alrededor de esa fecha. Y él pensaba que, bueno, cuando yo leo las escrituras, que supuestamente es la base de la Iglesia Católica, cuando yo la leo, me parece que yo tengo el derecho de ir por todos lados y predicar el Evangelio, así que lo hago. Y él fue y predicó por todos lados, mucha gente se convirtió y ellos se formaban iglesia, pero la Iglesia Católica dijeron que ustedes no tienen la autorización de la iglesia para seguir formando iglesia como hacen. Y entonces le advirtió a Pedro Valdo que él parara, que él lo dejara, pero no lo hizo. Y él también empezó a tener muchos seguidores, ¿verdad? Y él logró escaparse de la Iglesia Católica, aunque lo quisieran matar. Pero sus seguidores, muchos de ellos, no pudieron escapar, porque bajo Inocencio, un siglo, 2 siglos más tarde, 80 fueron quemados por la Iglesia por simplemente pensar como su líder. Hoy en día la Iglesia Valdense es bastante evangélica, pero también han errado en muchas áreas, más que nada en la separación del mundo, ¿verdad? Para mantener su santidad, ser agradables a Dios, y ellos han errado bastante. Pero su líder era valiente y no tuvo el nombre de Bautista, pero guardó uno de estos distintivos importantísimos, que la Iglesia está autónoma y no precisa tener la autoridad de alguna organización para hacer lo que agrada a Dios. Otro hombre era Juan Wycliffe, y lo que estamos diciendo es, cuando yo digo el legado de los bautistas, estos hombres no eran bautistas, pero guardaron distintivos bautistas que tienen que ver con nuestra identidad, como fue formalizada alrededor de los tiempos de la Reforma. Juan Wycliffe, él nació en 1320, creo que era, y en ese momento todo el mundo en la iglesia leía la Vulgata en latín. Nuestro primer distintivo es el hecho de que la base de nuestra fe, nuestra práctica es la Biblia, ¿verdad? Pero si la gente de ustedes, si nosotros, todos somos sacerdotes y piedras vivas,
según la Biblia. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en las manos, pero no la podemos entender, entonces ¿quién nos va a enseñar qué quiere decir? ¿Qué significa? Alguien más va a tener que hacerlo, ¿verdad? Y para guardar sus intereses de poder político, de poder controlar a la gente, la iglesia seguía. Vamos a leer de la Vulgata y el sacerdote formal va a tener que enseñarnos el significado. Bueno, pero si la gente no puede tener y leer y entender la Biblia en su propio idioma, hermanos, la iglesia va a ser corrupta. Entonces, Juan Wycliffe dijo, esta es una locura. Y si yo quiero poner fin a esta locura, voy a traducir la Biblia en la lengua común, que era revolucionario en ese momento. Y él lo hizo. Y él había recibido mucha, ¿verdad?, advertencia de la Iglesia Católica, pero no le importaba y él seguía. Y fortunadamente murió en paz. Pero no era así con uno de sus seguidores, Juan Hus. Juan Hus enseñó, era un profesor muy respetado en Suiza. Y la Iglesia Católica prontamente aprendió de que en su biblioteca tenía algunos escritos de Wycliffe, que ya fue pronunciado hereje. Era ilegal estudiar los escritos de él, pero con ganas, hermanos, los leía. Y él estaba de acuerdo con Wycliffe, que la gente precisa la palabra en su propio idioma, porque todos ellos son sacerdotes también. Y capaz la gente puede poner un fin a la corrupción de la iglesia. Pero la iglesia lo descubrió, y ya hemos dicho, ¿verdad?, lo que le pasó es que la iglesia le entregó a la persona que mata a las personas. Gracias. Pero fue quemado ahí a la hoguera, ¿no? Inquisición. Por su fe en principios bíblicos. Y cuando pensamos en nuestras raíces, no debemos despreciar todo lo que es ser bautista, porque algo de es un linaje que nos define como persona. Yo sé que también hay iglesias que capaz no tomen, ¿verdad?, el nombre de bautista y son bautistas en su forma de creer y de pensar, y amén, está bien eso, hermano. Pero mi opinión es que no hay razón de despreciar el nombre de bautista si lo entendemos históricamente. Exactamente como que pasó en la Iglesia Católica, ¿verdad? Alguien puede tomar un nombre, pero no usarlo debidamente. Y por eso el nombre en sí se concibe como una cosa mala. Pero la iglesia es buenísima, es la idea de Dios. Pero hay algunas iglesias que son bien corruptas. Eso no quiere decir que la iglesia es corrupta en general. Quiere decir que alguna gente se ha abusado, ¿verdad?, del nombre o capaz de sus privilegios. Esta es una puerta de la prisión de Newgate en Inglaterra, que todavía está en un museo de allá. Fue sacado de esa prisión de Newgate, como decía, ¿verdad? Y en esa prisión es una historia larga y triste. Bajo el rey Jacobo, que es King James en inglés, ¿verdad?, que él autorizó también una versión muy buena de la Biblia de allá, muy conocida. Pero como un rey, no era un buen hombre. A él le interesaba más mantener esa unión entre la iglesia y el Estado para poder controlar, ¿verdad?, su política, también la iglesia, utilizar el nombre de Cristo para justificar sus intereses políticos. Y había un bautista, creo que era Thomas Wood, y si recuerdo bien, Thomas Wood, él había escrito para defender la separación de la iglesia y el Estado. Él había escrito a este rey, en todo un librito, ¿verdad? Había escrito un librito y en la hoja de ese librito había escrito un mensaje al rey. Y dijo, el rey es mortal y no es un dios, y por eso no tiene derecho de mandar a sus súbditos a que sean, ¿verdad?, parte de la religión que quiera él, y todo un mensaje ahí, defendiendo la separación de la iglesia y el Estado. Bueno, ¿qué pasó con Thomas Wood? Por el rey Jacobo fue echado en esta prisión y con 40 años murió ahí.
Tengo una foto, por algún lado tengo una fotocopia, ¿verdad?, de esa hoja, está en inglés, pero es lindo ver la valentía de este hombre que se enfrentó con el rey de Inglaterra diciendo: no tenés ninguna razón, uniendo la iglesia con el Estado, estás dañando a la gente, no estás sirviendo a la gente como nuestro rey. Bueno, y él era bautista, Tomás Bull. En Praga se encuentra esta iglesia. Y ustedes, los reformadores principales, normalmente se menciona Martín Lutero, ¿verdad? A veces Juan Calvino, otras veces Ulrico Zwinglio de Suiza. Voy a tener que darme un momentito, hermanos, yo quiero estar seguro. Yo recuerdo ya, George Blaurock, era también de Suiza. Y en esos momentos, gracias a Dios, los reformadores habían reconocido que la iglesia católica está bien mala, bien corrupta, tenemos que separarnos. Y ellos hicieron una reforma muy buena, pero muchos de ellos no se separaron por completo de la mala práctica. Por ejemplo, en la Cena del Señor, es una memorial. Bajo la Iglesia Católica empezaron a decir que en transubstanciación estamos comiendo el cuerpo mismo de Cristo, que no es un concepto bíblico. Y ellos entonces dijeron: sí, algo de eso pasa en la cena. Y otros dijeron: bueno, en la iglesia se bautizan a los bebés. Dicen que se bautizan a los bebés. Está bien eso. Y lo guardaron. Y así que en las iglesias luteranas, hacia el día de hoy, normalmente se bautizan los bebés, ¿verdad? Es porque los reformadores no se habían separado por completo de la Iglesia Católica. Pero había una reforma, y había una reforma radical también. Y de ahí, los anabautistas surgieron como gente defendiendo la Biblia como la única base de lo que creemos y lo que practicamos. Entonces, Ulrico Zwinglio estaba predicando en esa iglesia, ¿verdad?, donde estaba la foto, en Praga. Y alguien empezó a hacer un estudio bíblico con Ulrico Zwinglio, el reformador bien conocido. Y era George Blaurock. Pero cuando ellos fueron a la Biblia, él le preguntaba a Ulrico Zwinglio: ¿por qué no te has separado por completo de estas otras prácticas? Y Ulrico dijo: era la cena más que nada, ¿verdad? Y el bautismo, el significado del bautismo. Ulrico dijo: sí, no, capaz tengas la razón, Jorge, pero no, por razones medio difíciles nosotros no podemos cambiar en nuestra iglesia, no vamos a cambiar nuestra opinión en cuanto a eso. Y así que, en vez de simplemente separarse de la iglesia católica, George Blaurock se separó de Ulrico Zwinglio. Aún más allá, ¿verdad? Medio extremo, pero muy bíblico. Así que estaba bien. Y entonces lo que hizo es, él se reunió con otros dos anabautistas, los bautistas, y ellos tuvieron una reunión en una iglesia bíblica y ellos se bautizaron el uno al otro, porque reconocieron que el bautismo no es válido, no es bíblico, a menos que pase una persona que haya ya reconocido quién es el Señor y lo haya recibido con entendimiento. Los bebés que no pueden hacerlo así. Ellos tuvieron su primera reunión, 3 hombres nomás, y la Iglesia Católica los descubrieron y los mataron también. Pero este es nuestro legado. Hombres valientes, ¿verdad?, que habían visto una necesidad bíblica y la defendieron hasta la muerte, muchos de ellos. Iba a mencionar un hombre más, y no por capaz el tema del tiempo no vamos a estar viendo. Amén. Juan Leland, era un bautista en los Estados Unidos que conoció a varios de los primeros presidentes en los estados ahí. Y ahí en los estados, en los primeros estados, antes de ser estados, en las colonias, había muchas iglesias anglicanas de Inglaterra. Y ahí, por ejemplo, como hemos visto con el rey Jacobo, había una unión entre la iglesia y el Estado. Esa no es la versión de la iglesia que encontramos en la Biblia. Pero había muchas iglesias así. Y,
Ahí está John Newton. Y este hombre era bautista y se preocupaba por lo que podía capaz lograr hacer la iglesia anglicana, por ser una mezcla, ¿verdad?, de la política y también la religión. Entonces él empezó a escribir en la formación de la nueva nación que ya es los Estados Unidos. Él escribió a James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, y también se reunió con él. La mayoría de los historiadores, que lo han estudiado mucho más que yo, dicen que en esa reunión ellos hablaron sobre el tema de la libertad de la conciencia, que también es uno de nuestros distintivos. Y le decía al presidente, ¿verdad?, al futuro presidente, de que con nuestra declaración de independencia, con nuestra constitución, lo que precisamos, lo que los bautistas quieren, y también otros grupos, es una carta de derechos humanos que nos defienda en cuanto a cómo queremos adorar a Dios. Porque ya en nuestra historia muchos se habían matado, ¿verdad? O se habían matado por su fe. Entonces parece, cuando estudiamos la historia, que James Madison lo escuchó. Y él había agregado a la Constitución la Carta de los Derechos Humanos. Y hay varios, ¿verdad? Hay derechos de los seres humanos. Y el primer derecho que se puso allá era exactamente la libertad de la conciencia, la libertad de adorar a Dios como la persona quiere. Y era un bautista, hermanos, que lo influenciaba para que experimentamos allá, pero también aún en mucho de Sudamérica. Muchos siguieron ese ejemplo, ¿verdad?, de formar una nación, y el resultado era que tenemos esa libertad. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿por qué puede ser que la iglesia no me está persiguiendo para matarme como ellos persiguieron a estos otros hombres de fe y mujeres de fe? Vivimos en tiempos medio raros, donde tenemos la libertad para adorar como queremos, y son tiempos en los cuales debemos agradecer a Dios y hacer todo lo posible para evangelizar, para edificar la iglesia, pero en comparación a la historia estamos pasando tiempos medio raros, y mientras los tengamos debemos disfrutarlos y usarlos. Y los distintivos básicamente, y debemos terminar, no sé, ya. Los distintivos vamos a repasar y terminar 2 minutos, vamos a estar terminados. Base y autoridad bíblica, ¿verdad? No es una organización ni ningún concilio que nos diga, ustedes tienen que adorar así, tienen que formarse así. Hermanos, queremos ser fiel a Dios, y así que tenemos que ser fiel a su palabra. Autonomía de la iglesia local, también. Y hay únicamente 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Son los únicos 2 que se puede encontrar en las Escrituras, así que no queremos agregar otro más. Eso es demasiado carga para la gente. Todo creyente es sacerdote. Vamos a Dios directamente por medio de Jesucristo, no hay otra persona. Y como pastores tenemos, ¿verdad?, el privilegio de guiar a las personas, animar y exhortar a las personas, ver a las personas convertidas. Pero Cristo es la cabeza. Y todos nosotros, creyentes, somos sacerdotes. Y así que somos iguales ante Dios, con diferentes oficios, pero iguales todos. Así que cuidado, ¿verdad?, con pensar demasiado alto de nosotros, porque todos somos. Iglesias cuyos miembros son salvos. Separación de la iglesia del Estado. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Y también acepta solamente 2 oficios, que son el pastorado y también los diáconos, ¿verdad? No vamos a agregar el papado, no vamos a agregar otra cura más, no, porque la Biblia nos presenta con 2, el pastor y también el diaconado. Y con eso, hermanos, vamos a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, no estoy seguro del horario, pero estoy seguro que ya hemos pasado el tiempo que hemos tenido. Así que después, si ustedes quieren charlar, podemos charlar después. Muy bien. Bien, gracias, Pastor Jonathan. Vamos a tomarnos 5 minutos, hermanos.